Ahora muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Albert Vizcaíno. Muchísimas gracias, Albert Vizcaíno. Muchísimas gracias por darme paso. Por darme paso esta es la decimotercera clase de cálculo 1 desde cero. Y vamos a ver derivadas de orden superior. Inclusive vamos a ver aplicaciones. Hoy no vamos a ver exhaustivamente unos cuantos ejercicios de puntos críticos máximos y mínimos. A pesar que lo vamos a ver fuerte, lo vamos a ver más adelantito porque ahorita el tema principal es derivada de orden superior. Ok. Necesito siempre pedirle que por favor comparta estos vídeos, que por favor lo comparte en sus redes sociales, que por favor lo comparta con sus amigos. Al igual invite a sus amigos a que sean parte de este grupo Ayuda Matemática y Física 100%. Soy el profesor Odilio Flores, le traigo el curso completo de cálculo 1 desde cero, la clase decimotercera. Ya vamos algo adentro, decimotercera. Así es pues que estos días estoy transmitiendo casi a diario en la medida que el tiempo y el internet me lo permite para recuperar tiempo anterior. Ok, entonces, por favor, repórtese ahí en el chat del grupo para saber que estamos ya en total sintonía. Aquí estamos, ahí está la portada, cálculo 1 desde cero, decimotercera clase derivada de orden superior. Así es que por favor acomódense, va a estar más que interesante. Comenzamos. Derivada de orden superior, lógicamente. Dada una función de valor real f de x, es una función en números reales continua y cuya primera derivada existe. Ya habíamos visto en la clase anterior las condiciones para que sea derivable una función. Si existe la primera derivada, entonces podemos seguir derivando, lógicamente. Si derivamos la función obtenida como primera derivada, obtenemos la segunda derivada, que una de las connotaciones, de las denotaciones puede ser esta, ¿verdad? Derivada de al cuadrado sobre f sobre dx cuadrado. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Puede escribirle también f', fb', dos comillas. Bueno, eso ya hemos visto anteriormente. Y si volvemos a derivar esa segunda derivada, vamos a tener una tercera derivada y así sucesivamente. Eso es lo que quiere decir derivadas de orden superior. Derivadas de derivadas, de derivadas, de derivadas, de derivadas. Ok. Si seguimos, dice el proceso anterior, al de ver la función encontrada, obtenemos derivadas de orden superior. Tenemos muchísimas derivadas. Derivamos la función f de x, obtenemos esta derivada. Derivamos esta derivada, obtenemos una segunda derivada. Derivamos esta segunda derivada, obtenemos una tercera derivada y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos lo mismo, pero en otra notación f'. Derivamos f de x, obtenemos f'. Derivamos f', obtenemos fb', es decir, segunda derivada, y así sucesivamente. Derivamos segunda derivada, obtenemos f', tercera derivada, y así sucesivamente. Cuarta derivada, quinta derivada, según como usted quiera. Ok. Entonces, f de n a la x representa que la función está elevada a la enésima potencia. Pero cuando la n está entre paréntesis, estamos hablando de enésima derivada de la función, ¿verdad? Cuando usted mire esos textos, hay que tener presente eso. Vamos con un ejemplo sencillo. Determine la tercera derivada de la función. La tercera derivada. Entonces, lógicamente, antes calculamos la primera y a la primera le calculamos la segunda y a esa segunda, pues, la tercera. Primera derivada, derivamos la función dada. Esta función dada, su derivada es 8x cúbico. Acuérdense que el exponente pasa a multiplicar 4 por 2, 8, y a ese exponente se le resta 1. De 4 queda en 3, 8x cúbico. Aquí lo mismo, el exponente pasa a multiplicar porque es una potencia, 3 por 5, 15, y a ese 3 como exponente se le resta 1, queda en cuadrado. Lo mismo aquí, 2 por 2, 4, y a ese 2 se le resta 1, queda en 1, es x a la 1. Y la derivada de una constante es 0.
Por lo tanto, la primera derivada de esta función es esta. Pero dice aquí, df sobre dx. Ok. Ahora vamos a esta, le vamos a derivar también y será la segunda derivada. Aplicamos lo mismo, el exponente pasa a multiplicar 3 por 8, 24 y el exponente se le resta 1. Queda 24x cuadrado. 2 por 15 es 30 y este exponente 2 queda como 1, ¿verdad? Queda como 1. Y luego aquí también, fíjense que bien, aquí manejamos la regla que dice nx es igual a n, ¿verdad? Pero en realidad lo que sucede es que se está calculando, se está aplicando la regla de la potencia. La misma derivada de una potencia, x es una potencia elevada al exponente 1. Entonces acuérdense que el exponente pasa a multiplicar. ¿Cuánto es 1 por x? Es x. Y al exponente 1 se le resta 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? Es 0. Entonces sería 1 por x a la 0. Y como x a la 0, ¿verdad? Y como x a la 0 es igual a 1 toda base elevada al exponente es igual a 1, entonces nos queda 1 y 1 por 4 es 4. Pero de manera rápida decimos, llámele a este valor 4, llámele n, y a la x elevada al exponente 1, llámele x. Entonces simplemente la derivada de nx es n. Ok. Entonces ya calculamos la segunda derivada, pero como nos piden la tercera, entonces vamos a tener que derivar más. Y fíjese la denotación, cuando se utiliza en la de arriba va el exponente y acá en la variable va el exponente, ¿verdad? Acá en la variable x. Entonces eso no indica que se eleva al cubo la derivada, sino que es tercera derivada. Ya le había explicado eso. Entonces aplicamos lo mismo, 2 por 24 es 48 y este exponente 2 se le resta 1, queda simplemente x a la 1. Aquí la derivada de nx es n, es 30, y la derivada de una constante es 0. Entonces ya tenemos la tercera derivada de este ejercicio. Ya la tenemos, la tercera derivada. Esto es prácticamente las derivadas de orden superior, ir calculando derivada sobre derivada, ¿verdad? Aquí pues en el tema que vamos a ver más adelantito, en los ejercicios que vamos a ver más adelantito, lo de los valores críticos o puntos críticos de máximos o mínimos, pues se utiliza nada más la primera y la segunda. Ok, seguimos. Otro ejemplo siempre de este mismo caso. Determina la tercera derivada. Tenemos, miren, 2x a la 4 más 2e a la 2x más 1. Aquí nos va a servir para aplicar las reglas de derivación. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada? Acuérdese, 4 por 2, 8, y como exponente 4 se le resta 1, queda 8x cúbico. Y aquí, mire, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos este 2, que es una constante, al igual que este, no olvide que este 2 multiplica a la derivada de e a la 2x. Y espero que se acuerde que la derivada de la exponencial e es igual a la derivada del exponente por la función que nos dieron. La función que nos dan es e a la 2x. El exponente es 2x. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x? Nx, la derivada de nx es n, es decir, es 2. Entonces, por eso esa derivada, la derivada pasa a multiplicar. Ese 2 que nos dio, multiplicó este 2, me da 4. Y copio e a la 2x, porque la función se vuelve a escribir. La derivada del exponente por la función. La derivada del exponente es 2. Por este 2 es 4 y copio la función e a la 2x. Y la derivada de 1 ustedes saben que es 0. Entonces esta es la primera derivada. Pero nos piden la tercera. Entonces esa primera derivada la derivamos y obtendríamos la segunda. 3 por 8, 24, y ese exponente 3 le resta 1, queda en 2. 24x cuadrado. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Este 4 es una constante. Acuérdense que la derivada de una constante por la derivada de un producto por una función, de una constante por una función, es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Yo se lo repito varias veces para que usted, ¿verdad?, se le vaya quedando, se le vaya fortaleciendo esto. Entonces aquí decimos como tenemos una función exponencial de base e, entonces eso es igual, la derivada es igual a la derivada del exponente que multiplica a la función. Aquí sería, la derivada de 2x es 2, 2 por 4 es 8, e a la 2x multiplica a la función. Y ya tenemos la segunda derivada y ahora nos queda la tercera, que es lo que nos pide. El exponente pasa a multiplicar, 2 por 24 es 48, x a la 2 menos 1, es decir, x a la 1. Y aquí lo tenemos.
Y volvemos a hacer lo mismo, este 8 es una constante, lo vamos a multiplicar por la derivada del exponente. La derivada de 2x es 2 por 8, 16, y copio la función. Ok. Ejemplo 3. La tercera derivada de x a la 4e a la 2x más 1. Mire, aquí está un poquito más complicado porque aquí nos están mostrando la derivada de un producto. Aquí tenemos un producto. Tenemos un producto. Entonces, vamos a la primera derivada. Como este es un producto, acuérdese que la derivada de un producto es igual a la primera derivada por la segunda, sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Eso es, espero que se acuerde. Repito, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, la primera es esta, la primera derivada, 4x y se le resta 1 al exponente 4x cúbico, por la segunda. La primera derivada por la segunda, aquí lo tenemos, más la primera sin derivar, que aquí está x a la 4, por la derivada de la segunda. ¿Y cuál es la derivada de la segunda? Acuérdese que este 2, la derivada del exponente es 2 y multiplica a e a la 2x, ¿verdad? Entonces sería x a la 4 por 2e a la 2x, pero decidí colocar este 2 atrás. Como son productos, el orden de los factores no altera el producto. No altera el producto. Tenemos la primera derivada, pero nos están pidiendo la tercera derivada. Entonces, mira, ahora tenemos más bien, aquí, perdón, se me olvidó, más 0, ¿verdad? Porque la derivada de 1 es 0. Entonces, esta es la primera derivada de esta función. Pues nos piden la tercera, ahora vamos a tener que derivar, y ahora nos va complicando porque aquí tenemos dos productos ahora. Vamos a aplicar lo que dice la regla. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la segunda derivada. Y lo mismo vamos a aplicar acá. Ok. Entonces aquí sería 3 por 4, 12, y a ese exponente 3 le resta 1, 12x cuadrado. Y tenemos la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Aquí la tenemos. Más la primera, que sería 4x cúbico. Aquí sería 4x cúbico. Hay un 8 por este 2 que lo multiplica, ya sabe usted. Sería 4x cúbico y luego por la segunda derivada. Y le repito, la derivada de la función exponencial de base e es igual a la derivada del exponente que multiplica la función. El exponente es 2x, la derivada del exponente de 2x es 2, que multiplicado por este 4 nos dio 8. Y luego copiamos la función, ¿verdad? Luego copiamos la función e a la 2x. Entonces ya hicimos esta parte, este producto. Ahora vamos con esta otra. Entonces hacemos lo mismo. Acuérdense que aquí el exponente pasa a multiplicar 4 por 2, 8 y se le resta 1. Este 4 me quedaría en, en x cúbico. Por la segunda, acuérdense, la primera derivada por la segunda sin derivar. Aquí la tenemos. Ahora más. La primera sin derivar por la segunda derivada. La primera sin derivar es 2x a la 4. ¿Verdad? 2x a la 4. Supongo aquí que aquí está un 2. 2x a la 4. Y luego usted sabe que la derivada de este es la derivada del exponente, que es 2 por la función. Sería 2e a la 2x, ¿verdad? Y aparece 4 porque como este es un 2, ya lo multiplicamos. 2 por 2 es 4. Ahí tenemos la segunda derivada, pero nos están pidiendo la tercera derivada. Nos están pidiendo la tercera derivada. Ok. Déjenme ver aquí, la estaban pidiendo la tercera derivada. Entonces, en este siguiente paso lo que hago es agrupar términos semejantes, porque fíjense bien que aquí tenemos 8x al cubo e a la 2 al cubo. Estos términos son semejantes. Puede ver que las dos está x al cubo y está e a la 2 al cubo, son términos semejantes. Entonces, si lo sumamos, 8 más 8 es 16, sería 16x cúbico e a la 2x. Estos no son términos semejantes, no lo podemos sumar. Este es x cuadrado, acá x a la 4. Entonces, eso fue lo que aparece aquí. Aquí lo tenemos, 12x cuadrado e a la 2x, y sumé el 8x cúbico e a la 2x, lo sumé y copié lo demás. ¿Verdad? Copiamos lo demás. Entonces, ahora tenemos 3. Mire que teníamos 4, pero como había términos semejantes, entonces los unimos, ¿verdad? Los entonces ya lo tenemos 3 y tenemos que aplicar. Estas son multiplicaciones de la regla del producto.
Vamos con este primero, que lo tengo en rojo, este primero. Repito, la derivada de un producto es igual a la primera derivada por la segunda sin derivar, más a la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces la primera derivada, 2 por 2 es 24, x. Aquí está, ¿verdad? El exponente 2 queda en 1 por e a la 2x. Aquí ya la tenemos, la primera derivada por la segunda sin derivar, ¿verdad? La primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, 12x al cuadrado, por la derivada de la segunda. Y usted ya sabe que la derivada de a a la 2x es 2, e a la 2x. Y por eso es que este 12 aparece 24, porque 2 por 12 es 24. Ya tenemos esta primera. Ahora vamos con este otro. 3 por 16 es 48, x al cuadrado por e a la 2x. La derivada de esta primera por la segunda. Luego más esta primera por la derivada de la segunda. Entonces usted ya sabe que este 16 lo vamos a multiplicar por 2 porque la derivada de este exponente es 2. Entonces nos queda 16 por 2, que es 32x al cubo, e a la 2x. ¿Verdad? Ok. Ahora vamos con este tercero. Por eso puede ver que está en rojo, aquí como en azul oscuro, y ahora vamos con lo negro. 4 por 4, 16x al cubo. La derivada de una potencia, el exponente multiplica y se le resta 1. Por eso queda x cúbico. Por la segunda sin derivar. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Luego más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Espero que ya sepa que aquí sería 4x a la 4, pero como aquí tenemos esta función cuya derivada es la derivada del exponente por la función, la derivada de 2x es 2, 2 por 4 es 8, e a la 2x, ¿verdad? E a la 2x. Ok. Y miren, ahí la tenemos, esa enorme, ¿verdad? Enorme, largo. Vamos a ver si hay términos semejantes. X e a la 2x, no miro. No miro x e a la 2x. X cuadrado e a la 2x, aquí está este, ¿eh? X cuadrado e a la 2x, entonces si lo sumamos, 24 más 48 es 72. 72x cuadrado e a la 2x. X al cubo e a la 2x, aquí están estos dos, ¿ves? Sería 32 más 16 es 48 y de estos, pues yo no. Así quedaría, ¿verdad? Así quedaría. Esta sería la tercera derivada de esa función que nos dieron. Seguimos, pues. Ahora estos son, ¿verdad? Son tareas. Yo no sé si las hice aquí, porque estos ya días hice estos cursos. A ver, el propósito mío es que le quede tarea a usted ahí. Si usted quiere aprender, pues que se practique. Y ahorita en clase trato más o menos de resolverlo. O a veces lo resuelvo todo, pero cuando le digo a usted que lo haga en su casa, es que usted lo haga tranquilo usted solo y después se va auxiliando del vídeo. Así va comparando. Entonces aquí nos da esta primera. Entonces esta es bastante sencilla. Esta es bastante sencilla. Acuérdense que el exponente pasa a multiplicar 4 por 2, 8 y se le resta 1 a ese exponente, 8x cúbico. Luego, el exponente pasa a multiplicar menos 2 por 5 es menos 10 y a ese exponente se le resta 1 y menos 2 menos 1 es negativo 3. Menos 2 menos 1 es negativo 3. Signos iguales se suman y conservan su signo. Y por último tenemos aquí que la derivada de nx es n, la derivada de 4x es 4. Ok, esa es la primera derivada. Ahora vamos tras la segunda. 3 por 8, 24 y este 3 queda en 2, 24x cuadrado. Y aquí recuerda que el exponente pasa a multiplicar menos 3 por menos 10, menos por menos es más y 3 por 10 es 30. X a la menos 3 y se le resta 1, acuérdese que el exponente le resta 1, menos 3 menos 1 es menos 4. Y la derivada de 4 es 0. Aquí tenemos ya la segunda derivada. ¿Cuál será la tercera? Bueno, pasa a multiplicar el exponente 2 por 24 es 48 y este exponente 2 se le resta 1, queda el 1 aquí que no es necesario escribir. Y luego, menos 4 por 30 es menos 120, x a la menos 4 menos 1. Acuérdense que siempre se le resta 1 al exponente y menos 4 menos 1 es menos 5. Y ya tenemos la tercera derivada. Mire que aquí utilicé f', fb' y aquí d al cubo f de x sobre dx cúbico. Hay varias, ya sabe usted que hay varias formas. Ok. Seguimos con otro ejercicio. Aquí tenemos este ejercicio que es un producto, muy similar a lo que hicimos anteriormente.
La primera derivada, el exponente pasa a multiplicar 2 por 2, 4, x a la 1. Aquí está. Por, como es un producto, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada. Entonces aquí sería 2x cuadrado por 2e a la 2x. Mire que en este caso se lo planteo aquí. En los casos anteriores multiplicaba de un solo y decía 2 por 2, 4, si se recuerda. Pero en este caso decidí, por si no me entendió algunos, decidí escribírselo aquí. La derivada de e a la 2x es esta. ¿Cuál es la derivada de e elevada a un exponente? La función exponencial de base de ¿cuál es? La derivada del exponente por la función. La derivada de 2x es 2 por la función que me dieron. ¿Y cuál es la función que me dieron? E a la 2x. Entonces ahí tenemos ya la primera derivada. 2 por 2, 4. Ya haciendo esta operación que en los ejercicios anteriores los multiplicábamos de un solo. Vamos con la segunda derivada. ¿Verdad? Ya tenemos dos. Mire, aquí tenemos dos productos. Entonces ni modo. Es igual a la primera derivada por la segunda sin derivar. La derivada de 4x es 4 por e a la 2x. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más, ¿verdad? Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Aquí está la primera 4x, aquí 4x, y por la derivada de la segunda que ya sabemos que es 2, e a la 2x. Como le he mencionado, en los casos anteriores de un solo multiplicábamos. En este caso lo vengo haciendo paso a paso. Entonces con esto tenemos esta. Ahora vamos con este otro. Es igual a la derivada de la primera. Acuérdense, 2 por 4, 8, x a la 2 menos 1. Aquí tenemos 8x. Por la segunda sin derivar. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Aquí está 4x cuadrado por 2e a la 2x. Si operamos, aquí tendríamos 8, ¿verdad? 8xe a la 2x. Y aquí tendríamos 8x cuadrado e a la 2x. Entonces también tenemos otra vez aquí estos términos semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque mire que aquí variable x y aquí variable x. Aquí e a la 2x y aquí también, ¿verdad? E a la 2x. Entonces vamos a sumar los 8. ¿Qué lo tenemos? 4e a la 2x más 16x a la 2x más 8x cuadrado e a la 2x. Estos dos yo no los puedo sumar porque este tiene e a la 2x y este también, pero no tiene este x cuadrado, por lo tanto no puedo sumar. Entonces ahora vamos a seguir a la tercera derivada. Vamos a seguir a la tercera derivada. Vamos, ok. ¿Por qué es lo que nos pidieron la tercera derivada? Me la comí yo esa tercera derivada. No la hice la tercera derivada, pensé que era la segunda, pero la vamos a hacer así mentalmente. Fíjese bien, esta es una constante por esta derivada. ¿Cuál es la derivada de e a la 2x? Es 2e a la 2x, entonces esta sería 8e a la 2x, no olvide eso. Y luego aquí, ¿cuál sería? Aquí sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar. La derivada de 16x es 16. Entonces la primera parte sería 16e a la 2x. ¿Ok? 16e a la 2x. Y luego sería más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces sería más 16 por 2, 32xe a la 2x. Ya sabe usted por qué lo multiplico por este 2. Y luego acá volvemos a hacer lo mismo. 2 por 8, 16x e a la 2x más, ¿verdad? 8x cuadrado por la derivada de esta. Sería, acuérdense que la derivada del exponente es 2, entonces sería 16x cuadrado e a la 2x. Así nos quedaría la tercera derivada que me la comí. Usted lo puede hacer. Acuérdese que estos ejercicios quizás no es que me la comí, como decimos, sino que acuérdese que estos ejercicios más bien la idea es que usted los hiciera en su casa. Ok, seguimos. Seguimos también con la tercera derivada. Que termina la tercera derivada de la siguiente función. Ok. Entonces, vamos con, esta es la función que nos dan. Esta es la función que nos dan. Vamos con la primera derivada. La primera derivada, mire, aquí vamos a aplicar la regla de la cadena que ya la vimos ahí por encimita. Ahorita la vamos a aplicar. ¿Por qué la regla de la cadena? Porque la regla de la cadena se aplica en composición de funciones. Se puede ver que aquí hay compuestas dos funciones. Una función algebraica y una función trigonométrica. Coseno de 2x, seno de 3x.
Entonces, la regla de la cadena nos permite primero evaluar la función primera, por así decirlo, la derivada, la función primera y la derivada de esta otra. La regla de la cadena es la derivada de la función primera por la derivada del argumento. Le vamos a llamar a 2x el argumento. Eso es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? ¿Cuál es la derivada del coseno? Ya lo vimos en la primera clase, hay que, ¿verdad? Hay que refrescar eso. La derivada del coseno es menos seno. Es menos seno. Entonces usted imagine que no está este 2 aquí, solo menos seno de 2x, ¿verdad? Menos seno de 2x. Pero como le digo, como también hay que derivar el argumento, la derivada de 2x usted sabe que es 2. Entonces por eso va aquí este menos 2 seno de 2x. La derivada del coseno de 2x es menos 2 seno de 2x. Vamos con este otro. La derivada del seno es el coseno. Entonces sería coseno de 3x. Y la derivada de 3x es 3. Por eso tenemos 3 coseno de 3x. Repito, la regla de la cadena consiste en derivar primero la función y luego multiplicarla por la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno. Menos seno de 2x, ¿verdad? El coseno de menos seno de 2x y luego por la derivada del argumento por 2. Por lo tengo menos 2 seno de 2x. ¿Cuál es la derivada del seno? Es el coseno, sería coseno de 3x, pero hay que multiplicarla por la derivada del argumento. El argumento es 3x. La derivada de 3x es 3, por eso lo tengo aquí. ¿Verdad? Ya arreglado. Acuerde que la multiplicación usted puede arreglarlos como usted quiera, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces se ve mejor aquí que ponerlo al final. Se ve mejor al inicio que colocarlo al final. Tenemos la primera derivada, ahora vamos tras la segunda derivada. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno, sería menos 2 coseno de 2x. Mire, menos 2 coseno de 2x, pero como también tenemos que multiplicarlo por la derivada del argumento, la derivada de 2x es 2, por eso aquí tenemos 2 por menos 2, menos 4. Por lo tanto, la derivada de menos 2 seno de 2x es menos 4 coseno de 2x. Luego vamos más. La derivada del coseno de 3x, acuérdense, sería, el coseno de 3x es menos seno. La derivada del coseno es menos seno, entonces sería menos 3 coseno de 3x. Perdón, menos 3 seno de 3x. Pero como también lo tenemos que multiplicar por la derivada del argumento y la derivada de 3x es 3, entonces tenemos menos 9 seno de 3x. Y esa es la segunda derivada. Vamos por la tercera. Vamos a derivar 4 coseno de 2x, menos 4, perdón, entonces menos 4. La derivada del coseno es menos seno, ojo con esto. La derivada del coseno es menos seno y menos por menos es más, por eso nos quedaría 4 seno de 2x. Pero como hay que multiplicarlo por la derivada del argumento, la derivada de 2x es 2 y 2 por 4 es 8. Por eso la derivada de menos 4 coseno de 2x es 8 seno de 2x. Y luego menos, acuérdense que la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno, pero la derivada del seno es más coseno, es coseno positivo. Entonces diríamos menos 9 seno de menos 9 coseno de 3x. Pero acuérdense que lo vamos a multiplicar por la derivada del argumento. La derivada de 3x es 3 y 3 por 9 es 27. ¿Verdad? Por lo tanto, la tercera derivada de esta función inicial que nos dieron es 8 por el seno de 2x menos 27 por el coseno de 3x. ¿Ok? Bueno. Siguiente. Voy a parar un poquito a ver si hay alguna consulta. Me gustaría que hicieran consulta. Vamos a ver. Vamos a ver. Ajá, correcto. Dice Kevin Rey, ¿puede resolver un ejercicio sobre derivar? Me dan un resultado, pero me proponen otra respuesta. Vamos a ver, dice aquí, y igual 9 secante de 1/3 de x. Y igual 9 por secante de 1/3. X, puedes explicar los pasos a seguir en este ejercicio. Ok, ya lo vi. Kevin se me desconectó. Si se me conecta al final, vamos a hacer ese ejercicio. Acuérdense que es que ahorita estoy
estoy haciendo la exposición en PowerPoint y en la presentación cuando la estamos dando no se puede escribir, ¿verdad? Y si escribo con el lapicito, es verdad, en pantalla es bien, la letra no queda bien, entonces lo vamos a hacer al final, pero necesito, Kevin, que se me vuelva a conectar, ¿verdad? Necesito que se me vuelva a conectar. Ok. Seguimos. Seguimos. Mira, aquí me dan que calcule la tercera derivada de un cociente. Imagine tercera derivada de un cociente. Ok. Si recuerda la clase de anteayer y la primera clase de derivadas que dimos, la primera clase de derivadas, la derivada de un cociente, la derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador, sin derivar, ¿verdad? Menos el numerador por el denominador derivado entre el cuadrado del denominador. Ya vimos eso. Repito, la derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador. Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado entre el cuadrado del denominador. Es lo que vamos a hacer. La derivada del numerador por el denominador. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, 2 por el denominador sin derivar. Mire, ya tenemos el primer paso. Luego, menos, cuando es un cociente es menos, ¿verdad? Menos el numerador sin derivar, 2x más 1, por el denominador derivado. La derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Aquí se lo planteé. Menos 2x más 1 por 1. Sobre el denominador al cuadrado. Mire, el cuadrado del denominador. Ahí lo tenemos. Entonces, si operamos, aquí aplicamos la distributiva. 2 por x es 2x más 2 por 3, 6. Y aquí menos, mire, menos 2 por x es menos 2x y menos por más es menos, ¿verdad? Sería menos 1. Este menos me afecta a todo. Ok. Entre esto que así lo dejo, lo puedo escribir x, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el doble producto de los dos más el cuadrado del segundo, pero así lo vamos a dejar. Ok, entonces, si operamos términos semejantes, mire, 2x menos 2x, eso es 0. Y 6 menos 1 es 5. Entonces, en el numerador me queda 5, simplemente 5, y en el denominador me queda el cuadrado de x más 3. Esa es la primera derivada. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Esta es la primera derivada, vamos a la segunda. Acuérdese que nos dice que es igual a la derivada del primero por a la derivada del numerador por el denominador. Como esta es una constante, su derivada es 0, entonces por el denominador, y el denominador ahora está elevado al cuadrado, aquí está planteado. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y aquí, mire, vamos a aplicar la regla de la cadena. Aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. Porque tenemos, mire que tenemos una función compuesta, tenemos una suma elevada al cuadrado, tenemos x más 3 elevada al cuadrado. Elevada al cuadrado. Entonces, lo que nos dice, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Entonces, esta es la regla de la cadena. Mire, como es una potencia, aplicamos la derivada de la potencia. La base es x más 3. Entonces, acuérdense que el exponente 2 pasa a multiplicar. Mire, aquí lo tengo. Pasa a multiplicar a x más 3. ¿Verdad? Y al exponente 2 se le resta 1. Es decir, aquí un 1 que no es necesario escribirlo como exponente. Por la derivada de la base. Del argumento, de la base. Aquí hay dos términos, ¿verdad? De la base. Entonces, en este caso, no hay ningún problema porque es una multiplicación. La derivada de 3 es 0 y la derivada de x es 1. Entonces, casi nos queda lo mismo. Pero en realidad, como aquí hay dos términos, es bueno aplicar los pasos. La regla de la cadena es para funciones compuestas. Todo tipo de funciones compuestas. Ya lo aplicamos en los anteriores para funciones trigonométricas aquí, para un polinomio elevado a un exponente. Ok. Entonces ya tenemos planteado arriba la derivada de la primera por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y sobre
el cuadrado del denominador, ¿verdad? Y si usted x más 3 al cuadrado la eleva al cuadrado, espero que se acuerde de las propiedades de los exponentes, que si usted tiene un exponente elevado a otro exponente, esos exponentes se multiplican. 2 por 2 es 4, entonces nos va a quedar ahora x más 3 elevado al exponente 4. Ok, ahora vamos a operar eso que está en el numerador. 0 por esto es 0, ¿verdad? 0 a todo lo que multiplica lo vuelve 0. Entonces esto como que nos desaparece. Y nos queda este menos 5 que va a multiplicar a esto. 2 por x es 2x y 2 por 3 es 6. Nos queda menos 5 que multiplica a 2x más 6. Y menos 5 por 2x es menos 10x. Y menos 5 por 6 es negativo 30. ¿Verdad? Negativo 30 sobre x más 3 elevado al exponente cuarto, a la cuártica potencia. Esa es la segunda derivada. Vamos a la tercera derivada. Vamos a la tercera derivada. Ok. Esta es la segunda derivada. La vuelvo a copiar. Ahora vamos a la tercera. Tenemos siempre un cociente. Y repito, es igual a la... Es igual a la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, ¿verdad? Entonces aquí tengo un error y usted me lo corrige. La derivada del numerador, la derivada de negativo 10x es negativo 10 y yo aquí tengo este x no va, ¿verdad? Este x no va. Vamos a ver si puedo borrar aquí esta x. Pero no me gusta aquí escribir así, ¿ve? Esta x no va, porque la derivada de nx es n. La derivada de 30 es una constante de 0, entonces nos queda menos 10, la derivada del numerador por el denominador, aquí está. Luego menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. ¿Y cuál es la derivada de x más 3 a la 4? Acuérdense que el exponente pasa a multiplicar, por eso lo tengo aquí, miren, el exponente que pasa a multiplicar a la base, pasa a multiplicar a la base, y a ese exponente se le resta 1, y aquí es 4, queda en 3. Por la derivada de la base. La derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Entonces es por 1. Y todo multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Por eso aquí no lo planteé. Entre, acuérdense que es entre el cuadrado del denominador. Le repito, como este está a la 4, si usted lo eleva al cuadrado, entonces sería un exponente sobre otro exponente. Entonces se multiplican. 4 por 2 es 8. Entonces ahí sería la cuestión. Así quedaría, porque aquí no puede aplicar la propiedad distributiva porque esto es un binomio elevado a un exponente, al menos que primero resuelva esto y después lo multiplique. Pero para no complicarnos, así quedaría. Así quedaría. Ok, la tercera derivada. Vamos a ver qué sigue. Ahora vamos a los temas, como le digo, por verlo como aplicación. Por verlo como aplicación de las derivadas de orden superior, vamos a ver puntos críticos máximos y mínimos. Posteriormente los vamos a ver nuevamente cuando analicemos por completo una función que le mencioné ya días, y ahí vamos a aplicar el teorema del valor intermedio y vamos a aplicar, bueno, varios temas. Analizar una función completa es dominio, rango, si es continua y descontinua, intervalos, bueno, puntos críticos, valores críticos. Entonces, ahí vamos a ver nuevamente tanto los puntos críticos como los máximos y los mínimos. Mira lo que dice el teorema. Sea f de x una función continua y derivable, porque lógicamente tiene que ser derivable, la cual tiene definida su segunda derivada, porque para aplicar máximos o puntos críticos, los máximos y mínimos, ocupamos la segunda derivada. Para los puntos críticos solo se ocupa la primera, pero para los máximos o mínimos ocupamos la segunda. Por eso dice, la cual tiene definida su segunda derivada. Entonces, si el teorema termina diciendo que si la función, ¿verdad?, tiene máximos y mínimos, va a ser en los puntos críticos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos puntos críticos?
Para clasificar los valores extremos de la función procedemos de la siguiente manera. Buscamos los puntos críticos. O sea, vamos a hacer aquí una aclaración porque voy a estar utilizando casi el mismo término para dos cosas un poco diferentes. En muchos textos le llaman puntos críticos al valor de X donde hay algún problema, ¿verdad? Porque un punto crítico es aquel donde la derivada es cero o donde no existe la derivada. Esa es la interpretación o la definición de un punto crítico en una función. Donde su derivada es cero o donde no existe la derivada. En este caso, a nosotros nos interesa que la derivada exista y entonces tendría que ser cero. Entonces, le repito, algunos le llaman punto crítico al valor de X en donde la función tiene ese problema. Yo prefiero llamarle punto crítico al par ordenado, porque recuerde que un punto es un par ordenado. Entonces, ¿cuál sería el punto crítico? Evaluar la función en ese valor de X donde está eso crítico. Entonces yo a veces a solo la X le llamo valor crítico de X. Y hay otros que a la imagen de ese valor crítico, es decir, al evaluar la función en ese valor crítico de X, le llaman valor crítico, pues. No sé si me voy a entender. Repito, algunos textos, al valor de X, donde está ese problema crítico, llamémosle así, al valor de X le llaman punto crítico, le llaman. Y para mí, como un punto es un par ordenado, entonces yo mejor le llamo punto crítico al punto crítico y a lo que ellos le llaman valor crítico, es decir, al par ordenado. ¿Y cómo encontramos el par ordenado? Evaluamos a la función en ese punto crítico. Si no me entiende este relajo de crítico, ya lo voy a entender. Entonces, una vez buscando los puntos críticos, calculamos la segunda derivada. Los puntos críticos se encuentran a partir de la primera derivada. Ya vamos a ver. Luego calculamos la segunda derivada porque esos puntos críticos hay que evaluarlo también en la segunda derivada para ver si existen valores máximos o mínimos. Y valga la aclaración que hay gente que no es que se confunde, sino que a veces es muy detallista. Existe el término máximo y mínimos relativos. Lógicamente, una función, por ejemplo, una función cúbica que tiene 3 raíces, 3 soluciones, acuérdese, entonces quiere decir que se curva, ¿verdad? Se curva, entonces no va a tener un valor máximo o mínimo absoluto. Entonces ahí es donde se le llama relativo porque es según un entorno, ¿verdad? Un entorno alrededor de ellos. Entonces a veces la gente dice, no, sé claro, cuando te referirás a máximos es máximos absolutos, es decir, cuando una función tiene un solo máximo o un solo absoluto. Por ejemplo, usted sabe la función cuadrática cuya gráfica es una parábola, si la gráfica abre hacia arriba tiene un punto mínimo absoluto, no hay otro número más mínimo que él. O si abre hacia abajo tiene un punto máximo absoluto, porque no hay otro número máximo que él, ¿verdad? Entonces valga esa aclaración. Ok. Y luego lo que les decía, evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos, mejor dicho, los puntos críticos en la segunda derivada, para ver, ¿verdad? Para ver si hay puntos máximos o mínimos. Entonces, luego dice ahí, clasificamos los valores extremos de acuerdo a los siguientes criterios. Esos valores extremos es el resultado de evaluar a la segunda derivada en esos puntos críticos. Mire lo que dice, cómo se va a clasificar. Esto usted se lo debe aprender ya. Si la segunda derivada de la función evaluada en un punto crítico es mayor que 0, el punto es mínimo. El punto es mínimo. Y como le digo, si estuviéramos hablando de una función cuadrática, pues sería un mínimo absoluto. Pero cuando hablamos de funciones cúbicas, cuárticas, ¿verdad? Seguramente puede hacer que haya un absoluto porque nadie, ¿verdad? O hayan relativos. Bueno, es que no, estoy mintiendo. En una función cúbica puede haber más de un máximo o más de un mínimo, pero no son absolutos, son relativos, son locales, les llaman a veces. ¿Por qué? Porque acuérdense que una función cúbica, cuártica, etcétera, esas funciones van
hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. Entonces no va a ser máximo absoluto ni mínimo absoluto. Siempre será relativo. Entonces repetimos. Si cuando evaluamos el punto crítico, el valor de X, que yo le llamo valor mejor, ¿verdad? Porque un punto es un par ordenado. Entonces, cuando evaluamos el valor de X crítico en la segunda derivada, ese resultado que nos da, si es mayor que 0, el punto es un mínimo. ¿Verdad? El punto es un mínimo. Ahí lo tenemos. Fb' de X sub 0 mayor que 0 es un mínimo. Segunda derivada mayor que 0 es un mínimo. Si es menor que 0, el punto es un máximo. ¿Verdad? Ese punto es un máximo. Ahí lo tenemos en forma de... Y si es igual a 0, el punto es de inflexión. Y un punto de inflexión es un punto en donde la gráfica, en donde el sentido de la curva o la pendiente de la recta que pasa por ese punto cambia de dirección. ¿Verdad? Cambia de dirección. Es como cuando usted va por una curva hacia la izquierda y luego hacia la derecha, donde ocurre ese inicio de cambio de curvas, ¿verdad? Ahí es donde ese es un punto de inflexión. Ok. Entonces aquí dice Fb' de X sub 0 igual a 0, entonces es un punto de inflexión. Entonces fíjese bien qué es lo que vamos a hacer en estos próximos ejercicios. Son como 6 ejercicios, yo le hice 4 detalladitos, 4 muy, muy detallados. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a encontrar los valores críticos, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos a calcularle la primera derivada y vamos a resolver esa ecuación que nos quede de la primera derivada. Como que resolvamos la ecuación cuadrática o lineal según lo que toque, o cúbica según lo que toque, vamos a encontrar las raíces y esos van a ser los valores críticos. Luego en la segunda derivada vamos a evaluar esos valores críticos. Digo eso, a veces es 1, a veces son 2, 3, 4. Los vamos a evaluar y según esos resultados ya sabemos que si al evaluar cada valor crítico mayor que 0, ahí va a haber un mínimo. Menor que 0, ahí va a haber un máximo, ¿verdad? Y si es 0, simplemente va a ser un punto de inflexión. Ok. Aquí hay una gráfica, a ver si logramos entender esto. Mire que aquí dice máximo relativo, porque esta es una función cúbica, o cuártica creo que es. Miren, entonces esto va hacia el infinito. Esto también. Entonces este punto es un máximo relativo, porque aquí hay un montón que son máximos que él, pero es máximo relativo para este entorno, porque puede ver que en este entorno este es el punto máximo. Aquí hay un mínimo y se le llama mínimo relativo porque hay dos mínimos. Hay dos mínimos. Algunos, si este mínimo es menor que este, entonces le llaman que este sería el mínimo absoluto, pero no, en realidad el término absoluto se refiere a que es el solo. Entonces por eso mejor le llaman mínimo relativo o máximo relativo, o a veces local le llaman mínimo local, máximo local. Entonces aquí tenemos estos dos puntos de inflexión. Por ejemplo, mire, fíjese en esto. Supongamos, mire, aquí la curva va subiendo, mira, aquí va la curva, mira, aquí va. Luego en este punto, ya la curva deja de ir en este sentido y comienza otro. Ese es un punto de inflexión. Lo mismo aquí, mira, aquí viene la curva así, ¿ve? Viene la curva y luego en este punto, la curva deja de seguir este sentido y comienza otro. Eso es el punto de inflexión. Le repito, imagínense que esta gráfica, toda esta parte no la tiene ni esta otra, más o menos una parábola. Entonces este sería un máximo absoluto. Esto sería un máximo absoluto, ¿verdad? Porque no hay ningún punto más alto que él. Y solo habría un punto máximo. Ok, espero que vaya entendiendo, ¿verdad? Ok. Entonces aquí está lo que le decíamos. Si la segunda derivada, al evaluarlo en el punto crítico, ¿verdad? En el valor crítico, al evaluarlo es menor que 0, hay un máximo, ¿verdad? Y sabemos también que si, ¿verdad? Que cuando la segunda derivada es igual a 0, es un punto de inflexión.
Y cuando la segunda derivada es mayor que 0, es un mínimo, ¿verdad? Un mínimo absoluto o relativo. En este caso es relativo. Ya vamos con un ejemplo en vivo y en directo. Determina los valores extremos relativos de. Repito, el valor extremo relativo es el resultado de evaluar la segunda derivada en cada valor crítico. Eso es. Ese resultado es el valor extremo relativo. Nos dicen determine. Entonces ahí tenemos la función, la vamos a calcular la primera derivada. ¿Por qué? Porque de la primera derivada dependen los valores críticos. La derivada de 3x cuadrado, acuérdense que el exponente multiplicado por 3x y al exponente se le resta 1. De cuadrado queda elevado a la 1, menos la derivada de 6x es 6 y la derivada de 1 es 0. ¿Verdad? Entonces ya tenemos la primera derivada. Y esa primera derivada la encontramos sus raíces, le igualamos a 0 para encontrar los valores de x, que esos son los valores críticos. Esos son los valores críticos, no hay duda. Así se encuentran los valores críticos. Entonces escribimos 6x menos 6 es igual a 0. Y usted sabe, aquí no hice los pasos, usted sabe que este 6 resta, pasa al otro lado a sumar. Quedaría 6x igual a 6. Y este 6 que multiplica la x pasa al otro lado a dividir. Nos quedaría x igual a 6 entre 6. Y 6 entre 6 es 1. ¿Verdad? Entonces encontramos que en este caso solo hay 1. ¿Verdad? Solo hay un valor crítico que es 1. Solo hay 1 nada más. La función es cuadrática, generalmente los puntos críticos es el grado de la función menos 1. El grado es 2 menos 1, solo hay un punto, un valor crítico, le llamo yo. Ok. Esta es la primera derivada, pero para encontrar los extremos relativos, tenemos que encontrar la segunda derivada para evaluar este valor crítico en esa segunda derivada y encontrar el extremo relativo, que es lo que nos va a decir si hay un punto máximo o mínimo. Entonces, la derivada de 6x es 6 y la derivada de 6 es 0. Entonces la segunda derivada de esta función es simplemente 6. ¿Verdad? La segunda derivada de la función es simplemente 6. Entonces aquí tenemos, la segunda derivada es 6. Como la segunda derivada es mayor que 0, no nos dio chance, como no nos dio 6x o algo así, ni hay necesidad de evaluar el valor crítico 1. ¿Cómo lo vamos a evaluar ahí si el resultado fue una constante? Entonces dice, como la segunda derivada es mayor que 0, en x igual a 1 hay un mínimo. ¿Verdad? En x igual a 1 hay un mínimo. ¿Por qué? Porque el valor extremo, que sería esto, al evaluar ¿verdad? La segunda derivada, entonces el valor extremo es mayor que 0. Entonces quiere decir que ahí hay un mínimo. ¿Verdad? Ahí hay un mínimo. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el par ordenado en donde corresponde a ese valor crítico? ¿Cuál sería el punto crítico, como le digo yo? Al punto crítico le llamo el valor de x donde está la parte crítica evaluado en la función. Y acuérdense que la función, si se recuerda, la función es 3x cuadrado menos 6x más 1. Entonces el 1 que nos dio como valor crítico lo evalúo en la función para encontrar ese par ordenado. Entonces Celeste, disculpen ahí que estaba ladrando ese perro. Entonces, sustituimos f de 1, ¿verdad? ¿Que este 1 cuál es? Este 1 es el valor crítico que encontramos al igualar a 0 la primera derivada. Entonces, si nosotros evaluamos, ¿qué nos queda? Aquí sería 1 al cuadrado es 1 por 3 es 3, menos 6 por 1 que es 6 más 1. 3 menos 6 es menos 3 y menos 3 más 1 es menos 2. Entonces, el par ordenado, ¿verdad? El par ordenado en donde está el punto crítico, acuérdense que yo le llamo ya el par ordenado punto crítico, va a ser 1, menos 2. Donde x es 1, y es menos 2. Ok. Entonces aquí tenemos 1 menos 2. Ok. Entonces mira, aquí tenemos la función. 3x cuadrado menos 6x más 1. El valor crítico decíamos que estaba en 1, ¿se recuerda?
Y ahorita encontramos que es cuando x es 1 y es menos 2 es en el vértice. ¿Sí? Es en el vértice. Le adelanto a nivel de truco, si usted no se lo sabe, que cuando la función es cuadrática, el valor máximo o mínimo está en el vértice. Y acuérdense que hay una forma para calcular el vértice sin necesidad de primera y segunda derivada y todo este relajo. Acuérdese cómo se encuentra el vértice de una función cuadrática. Acuérdese, el valor de x es b entre 2a y el valor de y es la función evaluada en eso, en b entre 2a. Y ahí encontró usted, y usted ya encontró el punto crítico. Encontrar el 1 y el menos 2. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso hay un mínimo, ¿verdad? En este caso hay un mínimo y ese mínimo es, ¿verdad? Y ese mínimo es menos 2. Porque el valor de y es el mínimo o el máximo, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor de y? El valor de y es menos 2. ¿Verdad? Menos 2. Ok. Seguimos. Ejemplo 2. Encuentre los valores extremos relativos de. Nos dan esta función. Ya saben, diga usted, primero voy a calcular la primera derivada y a esa primera derivada la voy a resolver como que si fuese una ecuación. Los valores que me dé de x, esos van a ser los puntos críticos. Luego voy a encontrar la segunda derivada porque esos puntos críticos, yo voy a evaluar la segunda derivada en esos puntos críticos. Y si los resultados, que se les llama extremos, si los resultados son mayores que 0, ahí hay un mínimo. Y si los resultados son menores que 0, son negativos, ahí hay un máximo. Ok. Buscamos los valores críticos, calculamos la primera derivada. 3 por menos 4 menos 12x a la 3 menos 1 que es 2, menos 12x cuadrado. 2 por 3, 6x a la 2 menos 1 que es 1, me queda 6x. Y la derivada de nx es n, la derivada de 18x es 18. Entonces voy a resolver, ¿verdad? Voy a resolver esta ecuación para encontrar, ¿verdad? Para encontrar los puntos críticos o valores críticos son máximos. De aquí de entrada, ¿verdad? De entrada, bueno, mejor sigamos. Que aquí hay un menos 12x cuadrado, pero mejor sigamos. Igualamos la derivada a 0, ¿verdad? Para encontrar las raíces, como si esta fuera una ecuación, esa derivada a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 12x cuadrado más 6x más 18 igual a 0. Y puede ver que el 12, el 6 y el 18 se pueden dividir por 3. 3 por 4, 12, ¿verdad? Se pueden dividir por 3, entonces lo dividimos para simplificar. Perdón, más bien estoy por 6. Por 6 más bien se puede dividir. O por negativo 6. ¿Por qué se coge negativo 6? Para que aquí quede positivo, ¿verdad? Para que este x cuadrado quede positivo. Entonces, ¿cuánto es 12 entre menos 6? 12 entre 6 es 2 y menos entre menos es más. ¿Cuánto es 6 entre menos 6? Más entre menos es menos y 6 entre 6 es 1. Aquí nos va a quedar la x. Llevamos, aquí sería 2x cuadrado más x. Y ahí más menos 3. ¿Cuánto es 18 entre menos 6? Más entre menos es menos y 18 entre 6 es 3. Lo que tenemos ahí. ¿Verdad? El resultado que nos dio es esto. 2x cuadrado menos x menos 3. Dividimos a todo por menos 6. 6 es, ¿verdad? 6 es el máximo común divisor, si se acuerdan de eso, de ellos. Ok. Seguimos. Ahora tenemos que despejar, ¿verdad? Tenemos que, aquí, permítanme, aquí no hice este procedimiento. No hice este procedimiento y es que se factorizó. ¿Verdad? Lógicamente hay que factorizarlo para resolver, encontrar los valores de x. Entonces 2x cuadrado, si usted utiliza el método del aspa simple, vamos a ver, no me gusta hacer esto porque tengo garranchos para escribir, pero vamos a ver si logramos hacer esto. Si usted se acuerda el método del aspa simple, el método del aspa simple consiste en el primer término, factorizarlo. 2x, por ejemplo, por x,
¿Cuánto es 2x por x? 2x por x es 2x cuadrado. Lo tenemos factorizado. Luego el tercer término también lo factorizamos. Entonces, el tercer término es 3, es menos 3, entonces usted lo puede factorizar como, perdón, tiene que ser más arriba, más acá. Tiene que ser más acá, permítame el borrador. Permítame el borrador para borrar esto. Entonces seguimos. Seguimos, entonces aquí sería... No, aquí sería menos 3. Lo podemos factorizar como menos 3 por 1. Mire, menos 3 por 1 es menos 3. Entonces multiplicamos en cruz. Aquí hay que hacer prueba y error. ¿Cuánto es 2x por 1? Y lo colocamos acá a la par. 2x por 1 es 2x. ¿Y cuánto es x por menos 3? X por menos 3 es menos 3x. Menos 3x. Entonces pasamos raya acá. Y usted ya sabe, 2 por x es 2x cuadrado. 2 por x es 2x cuadrado. Y aquí menos 3 por menos 1 es menos 3, que lo voy a colocar acá, porque la constante va al final. Y menos 3x más 2x es menos x. Fíjese bien. Entonces, mire, si usted se fija, esto es esto. Entonces tenemos bien factorizado. Esos factores van a ser 2x menos 3 y x más 1. 2x menos 3 y x más 1. Ahí está. Si yo hubiera escrito el 1 arriba y el menos 3 abajo, al rato no nos pudo haber dado. Entonces no hay que estar invirtiendo, hay que estar probando, ¿verdad? Entonces puede ver que ya está. Esto factorizado es 2x menos 3 por x más 1 igual a 0. Es lo que tenemos aquí. Mire, 2x menos 3 por x más 1 igual a 0. Los igualamos a 0 por separado. Usted ya sabe que este 3 que resta pasa al otro lado a sumar, nos quedaría 2x igual a 3. 2x igual a 3. El 2 que multiplica la x pasa a dividir, entonces x es igual a 3 sobre 2. ¿Verdad? X es igual a 3 medios. X es igual a 3 medios. Ahora el x más 1, bueno, simplemente este 1 que suma pasa a restar. Entonces puede ver que tenemos dos valores críticos. Dos valores críticos. Entonces estos valores críticos los vamos a evaluar en la segunda derivada. Buscamos la segunda derivada, que la segunda derivada de la función es 24x más 6. Espero que se acuerde, la primera derivada, ¿cuánto nos dio? La primera derivada nos dio, miren, nos dio esto. La primera derivada. Le aplicamos la segunda, 2 por 12 es menos 24. X a la 1, es decir, menos 24x. Y la derivada de 6x es 6. Entonces menos 24x más 6, porque la derivada de 18 es 0. Entonces, ahí, acuérdense que la segunda derivada, en esta segunda derivada, es menos 24. Aquí hay un error, es menos 24. Ahí hay un error. Menos 24, ahí no hay tales. ¿Verdad? Ahí no hay tales. Como decimos, ahí no hay tales. Las matemáticas son exactas. Menos, ¿verdad? Menos 2 por menos 2 es menos 24. Ahí no hay tal. Entonces es menos 24. Menos 24x más 6. Eso sí. Menos 24x más 6. Voy a poner aquí el signo menos, aunque sea en rojo. Mire, menos 24x más 6. Ok, entonces en ese evaluamos los dos puntos críticos, que recuerde que uno es menos 1, ¿verdad? Entonces evaluamos, ¿verdad? Menos 24, que sí está colocado el menos 24 por menos 1, menos 24x más 6. Y menos 24 por menos 1, menos por menos es más, 24 por 1 es 24, 24 más 6 es 30. Y como 30 es mayor que 0, ahí hay un mínimo. Cuando x es menos 1, ahí hay un mínimo relativo. Lo más seguro es relativo porque es una función cúbica, si se recuerda. En x menos 1 hay un mínimo. ¿Por qué? Porque nos dio 30, un número mayor, ¿verdad? Un número mayor que 0.
Ahora, ¿cuál es el valor de y para la función? Entonces evaluamos a x, la función en x igual a menos 1. Y espero que recuerde que la función es menos x al cubo más 3x cuadrado más 18x. Entonces nosotros la evaluamos, sustituimos a x por menos 1, miren, menos 4x al cubo, más 3x al cuadrado. Ahí donde estaba x, lo sustituimos por menos 1. Vamos a hacer esto así rápido mentalmente. ¿Cuánto es menos 1 al cubo? Menos 1 al cubo es menos 1, porque menos 1 multiplicado por el mismo 3 veces es menos 1. Menos 1 por menos 1 es más 1. Y más 1 por menos 1 es menos 1. Y menos 1 por menos 4, menos por menos es más, y 1 por 4 es 4. Entonces todo este resultado nos da positivo 4. Ténganlo en mente, positivo 4. Menos 1 al cuadrado es positivo 1 porque menos por menos es más. Y positivo 1 por 3 es 3. Y acá teníamos positivo 4 y ya llevamos 7. 18 por menos 1 es menos 18, más por menos es menos. Y positivo 7 menos 18, acuérdense, signos distintos se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto. Por lo tanto, 7 menos 18 es negativo 11. Entonces en la gráfica, en el par ordenado menos 1, negativo 11, ahí va a haber un mínimo, ¿verdad? Ahí va a haber un mínimo. En el ejercicio no nos pide eso, pero yo lo calculo para que usted tenga más claro cómo graficaría ese punto. En ese par ordenado, negativo 1, negativo 11. A esto es lo que yo le llamo punto crítico, porque ahí están el par ordenado. Puede que un punto es un par ordenado. Y por eso menos 1 yo le llamo valor crítico, ¿verdad? Valor crítico. Y hay algunos que a este valor extremo es que le llaman valor crítico, al valor extremo, al evaluar el valor crítico en la segunda derivada. A eso le llaman ellos valor crítico, al valor extremo. Ok. Ahora acuérdese que el otro valor crítico que nos dio es 3 medios. Entonces evaluamos la segunda derivada en 3 medios. Menos 24x más 6, acuérdese. Entonces menos 24, usted lo puede hacer de dos formas. O multiplica menos 24 por 3 y lo divide por 2. O usted de un solo puede simplificar a 24 y 2. ¿Verdad? Acuérdese que 24 entre 2 es 12. Y sería menos 12. Menos 12 por 3 es menos 36. Y menos 36 más 6 es menos 30. Y como menos 30 es menor que 0, ahí hay un máximo. Acuérdese, cuando es menor que 0, hay un máximo. Ahora, ¿cómo haría usted para saber en qué punto de la gráfica? Exactamente qué punto. En la gráfica le voy a enseñar, pero matemáticamente así lo haríamos de esta forma. Como le digo, evaluamos el valor crítico en la función, no en la derivada, sino en la función. Acuérdese que vamos a encontrar, cuando nos vamos a la gráfica es de la función, no de la derivada, ni de la segunda, ni de la primera. Es de la función, por eso el 3 medios. Y el menos 1 lo sustituimos en la función. Mire, aquí lo tenemos. Entonces miren, menos 4x al cubo más 13x al cuadrado más 18x. Y esto es igual a 81 cuartos. Vamos a hacerlo paso a paso. Esto es elevado al cubo. ¿Cuánto es 3 al cubo? 3 al cubo es 27. 3 por 3 por 3. ¿Y cuánto es 2 al cubo? Es 8. 2 por 2 por 2. Entonces tendríamos 27 octavos. Oiga bien, 27 octavos por menos 4. Recuerden que aquí tenemos un 8 y aquí tenemos un menos 4. Yo desaparezco este 4 y este 8 lo convierto en 2, ¿verdad? Es decir, cuarta de 4 es 1 y cuarta de 8 es 2. Entonces me quedaría menos 27 cuartos. Espero que tengan nota. Perdón, menos 27 medios. Repito, 3 al cubo es 27 y 2 al cubo es 8. Este 4 yo lo simplifico con el 8, este 4 me desaparece y este 8 se me convierte en 2. Entonces me quedaría menos 27 medios. Tenga en mente eso, menos 27 medios. O si usted se le puede olvidar, mejor se lo voy a escribir con estos garranchos, aunque sea. Menos 27 medios. Ok. Y luego, este segundo término sería, acuérdese, sería 9 sobre 4. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Entonces aquí no podemos simplificar, pero como este sería 9 y hay que multiplicarlo por 3, sería
3 por 9, 27 cuartos. Entonces este sería positivo 27 cuartos. Positivo 27 cuartos. Este. Y luego aquí, mire, simplemente este 2 y el 18 lo puedo simplificar. Entonces este 2 me desaparece y este 18 me quedaría en 9, sería 9 por 3, 27. Entonces esto sería, mire, 27. 27. Entonces, aquí usted en estos dos primeros puede aplicar la carita feliz. Acuérdense que la carita feliz se multiplican en cruz y se multiplican los denominadores. ¿Verdad? Se multiplican los denominadores. Ok. Entonces, 27 por 4, 27 por 2 es 54 y por 4 sería 108 negativo. ¿Verdad? Negativo. Menos 108 negativo más 2 por 27 sería 54. ¿Y cuánto es negativo 108 más 54? Es menos 54. Ojo, menos 54. Negativo 108 más 54 es menos 54. ¿Sobre qué? Sobre el producto de los denominadores. Sobre 2 por 4, 8. Oiga bien, menos 54 sobre 8. Tenga en mente, menos 54 sobre 8. 54 tiene mitad, que es 27, menos 27 sería, y 8 tiene mitad, que es 4. Entonces quedaría menos 27 cuartos. Menos 27 cuartos, pero ahí solo hemos operado estos dos. Ahora hay que sumarle 27, y ojo, a menos 27 cuartos le vamos a sumar 27 enteros, no 27 cuartos. Cuidadito que algunos se equivocan. 27 enteros, entonces... Como el menos 27 cuartos tiene 4 como denominador y el 27 tiene denominador 1, usted sabe que todo número entero tiene denominador 1, entonces no son homogéneos, son de distinto denominador, entonces hay que convertirlos a igual denominador, que puede volver a aplicar la careta feliz. Yo lo invito a que lo haga así mentalmente. 27 en cuartos, hay que multiplicar a 27 por 4, porque 1 sería 4 cuartos. 2 sería 8, pero son 27. Entonces, ¿cuánto es 27 por 4? 27 por 4 es 108. Entonces sería 27 es equivalente a 108 cuartos. Y teníamos menos 27 cuartos, ¿sí? Menos 27 cuartos más 108 cuartos. Si usted se fija, menos 27 cuartos más 108 cuartos es positivo 81 cuartos. Entonces el punto en la gráfica en donde va a estar este punto máximo va a ser en el par ordenado 3 medios, 1.5, 81 cuartos. Se divide 81 entre 4 para tener más o menos la idea. Pero ya días les vengo proponiendo a algunos de ustedes y no me paran bola, como dicen los chavos, no me paran bola, es esta calculadora. Esta calculadora, yo no sé si usted tiene ahí en su país, porque son baratas, aquí en Honduras, que es caro, vale como $6, y la puede tener también así como lo tengo yo, virtual. Yo tengo como 3 o 4 vídeos de configuración de calculadoras. Ahí tengo el link de descarga de esta calculadora. Fíjese bien, esta calculadora usted la puede configurar para que trabaje en radianes, en lo que puercas quiera. Yo esta la tengo configurada para que los resultados me los dé en fracciones, no me dé, en vez de 0.5 que me diga un medio, o de radicales, yo ya la tengo configurada. Entonces fíjese bien que usted con una calculadora de estas, usted puede hacer la operación directamente. Directamente. Mire qué es lo que vamos a hacer. Observe. Mire qué es lo que vamos a hacer. Menos 4. Esta es la tecla de elevar a un exponente. ¿Y qué es lo que voy a elevar al exponente? Voy a escribirlo entre paréntesis 3 medios, que lo voy a escribir como 3 entre 2. Luego cierro el paréntesis y ahí en el exponentito, en ese cuadrito, le escribo el 3. Entonces, mire, ya tengo menos 4 que multiplica a 3 medios al cubo. ¿Verdad? Puede ver que entre paréntesis solo está 3 medios, por lo tanto el cubo solo es para 3 medios. Luego le doy aquí un espacio, porque si no voy a seguir escribiendo todo en el exponente. Le doy un espacio para escribirlo abajo normal. Luego más 3. Aquí escojo la x cuadrado porque este otro es el cuadrado y encierro entre paréntesis. Encierro entre paréntesis 3 medios, que como le digo,
se escribe como 3 entre 2. Y ahí lo tenemos, miren, más 3 que multiplica 3 medios al cuadrado. Y luego más 18 que multiplica, miren, lo puedo escribir así, a 3 entre 2, a 3 medios. Si yo le doy igual, miren, 81 cuartos de un solo me da el resultado. Sencillo. Ok, entonces ya tenemos este par ordenado, que es para la gráfica. No nos lo piden en el ejercicio, pero yo es para ilustrarle a usted en qué punto saldría de la gráfica. Ahora vamos a buscar el punto de inflexión. Acuérdense que el punto de la inflexión es cuando la derivada es igual a 0. Por lo tanto, la segunda derivada la igualamos a 0. Menos 24x más 6 igual a 0. ¿Sí? Entonces lo hice de forma rápida. Usted sabe que este 6 que está sumando pasa a restar, nos quedaría menos 24x igual a menos 6. Y este menos 24x que multiplica pasa a dividir. Entonces sería x es igual a menos 6 entre menos 24. Y como menos entre menos es más, entonces me queda aquí un valor positivo. 6 arriba y 4 abajo. Mitad de 6 es 3. Mitad de 24, 12. ¿Verdad? Mitad de 24, 12. 3 tiene tercera que es 1 y 12 tiene tercera que es 4. Por lo tanto, nos da que x es igual a un cuarto. Cuando x es un cuarto, ahí hay un punto de inflexión. Y si yo quiero encontrar el par ordenado, como le digo, entonces evalúa la función original, le evalúo en un cuarto para encontrar el valor de y en donde cabe el punto de inflexión. Yo no sé si lo hice aquí, lo hice, mire, f de un cuarto y evalué la función, ¿verdad? Evalué la función y haciendo el mismo procedimiento que ya le expliqué, ¿verdad? Que ya le expliqué, aquí sería, solo este primero le voy a desarrollar, por si se le olvidó cómo le expliqué el anterior. 1, este 3 me afecta a un cuarto, entonces elevo al cubo a ambos. 1 al cubo es 1 y 4 al cubo es 64, porque 4 por 4 por 4 es 64. Sería 1 sobre 64. Y menos 4 por 1, entonces me quedaría menos 4 sobre 64. Pero yo puedo simplificar. Menos 4 sobre 64, yo lo puedo simplificar. Mitad de 4, 2, mitad de 64, 32, mitad de 2, 1 y mitad de 32, 16. Entonces me quedaría menos 1 sobre 16. Ese sería el primer término. Y así se va haciendo el otro. Al final que el resultado es 19 octavos. 19 octavos. Ok. Déjenme ver. Entonces aquí tenemos esa gráfica, miren. Aquí tenemos esa gráfica, permítame. Aquí tenemos esa gráfica. Esta gráfica, no, ¿verdad? No se la hice a detalle, los otros ejercicios sí, pero aquí serían los puntos, miren. Recuerda que había un máximo y había un mínimo, y aquí sería el punto de inflexión, más o menos aquí. ¿Verdad? Más o menos aquí, donde la curva cambia. Aquí la curva, por decir así, va como para la izquierda y luego cambia para la derecha. Aquí no está graficado, pero nosotros lo va a ver bien detallado. Ok. Vamos a ver qué sigue. Ok, aquí voy a parar. Aquí voy a parar. Voy a ver cómo están los comentarios, porque aquí voy a parar. Falta mucho todavía y ya es un poco tarde. Entonces vamos a ver cómo está la situación. Vamos a ver si hay más puntos. Un saludo, profesor Wilfredo Cuentas Ticona, ¿verdad? Saludos, saludos. Kevin Rey, ¿verdad? Kevin Rey no se me ha vuelto a conectar. Si se me conectara a Kevin Rey, le resuelvo ese problema, ¿verdad? Le resuelvo ese problema. Pero faltan muchos, o sea, permítame enseñarles que se me hizo, permítame enseñarles. Tengo muchísimos, mire, estos son ejercicios a nivel de ejemplo. Y luego, esos son ejemplos. Y luego viene un montón de ejercicios, miren, un montón de ejercicios que yo le hice, que se los dejo de tarea, pero también aquí se los hago. Muchísimos, 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 miren, muchísimos. Entonces, por eso vamos a parar aquí hoy. Porque yo necesito que cuando miremos este tema, mire que hay muchos ejercicios, o por lo menos son 6, y de esos 6 yo hice 4 y paso bien detallado. Mire, porque lo que yo quiero es que cuando miremos en sí el tema de los máximos y de los mínimos, pues ustedes ya, ¿verdad? Ya tengan mucha
habilidad, mucho conocimiento en esto, ¿verdad? Mire, hasta con gráficas. Hasta con gráficas. Mire, ahí está la gráfica, aquí está clarito. Máximo relativo, mínimo relativo, máximo, puntos de inflexión, hasta con gráficas, ¿verdad? Ya gráficas ya bien detalladas. Miren. Y viene más ejercicio. Mire, tengo mucho. Entonces, por eso mejor, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Hasta aquí vamos a llegar por hoy y le prometo al compañero ahí que se me desconectó, a Rey, se me desconectó, pues le prometo que, ¿verdad? Que en el próximo vídeo, en la próxima clase, ya está hecho, ahí le voy a agregar ese ejercicio que él, ¿verdad? Que él me pidió. Lo quería hacer ahorita, pero se me desconectó, entonces, ¿verdad? No se puede. Maestro Wilfredo Cuentas Ticona, muchísimas gracias por estar en línea, ¿verdad? Ha sido un placerazo. Hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí llegamos hoy. Les repito, muchísimas gracias a los compañeros. Wilfredo Cuentas Ticona, así se llama, ¿verdad? Su canal, se me olvidó mencionarlo ahorita, visítelo. El de la profe Sigrid Moret de México, el del profe, ¿verdad? El del profe José Donel Garay Quispe, la ciencia teoría libre, el de Sergio Profe, el de Armin Flores Velasco. Muchísimas gracias. Seguiremos en esta lucha. No olvide compartir, no olvide invitar a sus amigos a que formen parte de este grupo, que gracias a usted, ¿verdad? Gracias a usted y al enorme esfuerzo, trabajo que hace Albert Vizcaíno, ¿verdad? Y que también le ayuda mucho el ingeniero Armin Flores Velasco, ya tenemos 42.267 miembros. Oiga bien, del 20 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Oiga bien, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses. En menos de 5, el 20 estaríamos buscando 5, tenemos 42.000. Me decía Albert Vizcaíno que la meta final de año 40.000, yo no, 50.000, yo no le creía, es un fenómeno y muchas gracias a usted. Que Dios me le bendiga mucho, ánimo, no olviden que tienen que trabajar fuerte, no olviden que las matemáticas no queda más que practicar y practicar, pero se logra aprender, se logra aprobar sus asignaturas aprendiendo. Así es que ánimos. Quedamos pendientes. Voy a anotar eso ahí, ¿verdad? Voy a anotar esto ahí de Kevin Rey para resolverlo, ¿verdad? Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Con permiso.